Usted que me está observando, usted que me está viendo, quiero decirle algo. Jesús, una de las últimas palabras que dijo, hay un famoso sermón, el sermón de las 7 palabras, pero yo he querido hoy hablar acerca de la última palabra que dijo Jesús cuando dijo, consumado es, se acabó, está hecho, está realizado. El Señor, cuando dijo estas palabras, lo que quiso decir es lo siguiente: ya el sacrificio más grande, el sacrificio mayor, el sacrificio que iba a traer redención a la humanidad, que iba a traer salvación, que iba a traer sanidad, que iba a traer todo tipo de reconciliación, había sido cumplido. Aleluya. Ese es el misterio de todas las generaciones. Desde la caída del hombre en Génesis capítulo número 3, en el versículo número 15, en Génesis 3:15, donde el Señor da la primera palabra de avenimiento, de reconciliación, de paz y de redención acerca de lo que habría de venir, cómo iba a venir el Mesías, cómo iba a entregarse el Mesías, y el Mesías iba a traer una reconciliación de todo el mundo con Dios. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 en adelante está hablando acerca de algo que ocurre en la vida de las personas. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero sigue el versículo siguiente, el 18, dice, y todo esto proviene de Dios. No proviene de mí, no proviene de un pastor, no proviene de un ministerio, no proviene de una iglesia, no proviene de un concilio, no proviene de un gobierno, sino que proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Pero sigue diciendo, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? Una reconciliación. Y Jesús había venido al mundo, había nacido, había crecido y para esto, y iba a morir para esto. ¿Por qué? Al octavo día, cuando fue presentado en el templo, él fue presentado en el templo como los demás niños hebreos. Al octavo día, para ser circuncidado. Ustedes saben que allí estaba Ana, una mujer que profetizaba y era profetisa y había sido viuda, pero también estaba Simón, otro hombre que Dios se le había revelado, una persona muy anciana, que él antes de morir iba a ver al Mesías, al ungido, al Redentor. Y me llama la atención cuando vieron a María y a José entrar allí en el templo, le pidieron el niño, lo cargaron, lo tomó en sus manos y dijo, aquí está la salvación de Israel. De Israel dice que será salvación para muchos y contradicción para otros, y una espada, dice, partirá tu alma. Dando a entender que este niño había sido enviado, o que iba a nacer, o que se iba a encarnar Dios para un sacrificio que iba a venir al mundo. Jesús dijo 7 palabras. Todos no las sabemos. Sabemos hasta la conversación que tuvo allí con aquellos ladrones, aquellos malhechores que estaban con él allí. Pero una de las palabras más tremendas fue cuando dijo, consumado es. Mire, usted no tiene que encender una vela a San Juan Bosco. No tiene que ser una promesa de tener grandes cantidades de dinero. No tiene que flagelarse y golpearse la espalda. No tiene que caminar de rodillas. Sinceramente, lo único que uno tiene que hacer es creer, arrepentirse y no volverlo a hacer. Cuando el día de Pentecostés, usted sabe lo que pasó el día de Pentecostés en el capítulo 2 de los Hechos. A mí me gusta sinceramente mencionar la palabra del Señor, dónde viene y qué cosa dice. En Hechos capítulo número 2, a partir del versículo número 1, dice que hubo algo grande allí. Hubo una manifestación histórica, sobrenatural. Fue el advenimiento, la llegada del Espíritu Santo. Aleluya, santo el nombre del Señor. Y sinceramente, cuando yo hablo de esto, yo no puedo contenerme. Y alguien me dice a mí, pero bueno, ¿por qué? Un día hablaba con un hermano de otra denominación evangélica, no pentecostal, y me decía, pero ¿por qué ustedes los pentecostales gritan tanto? ¿Por qué esa euforia? Si Dios no es sordo. Y yo le dije, sí, pero tampoco es nervioso. Aleluya, así que alábale que Él vive. Es que nosotros no podemos estar tranquilos, no podemos estar quietos, porque por nuestra sangre corre el Espíritu Santo, aleluya de Dios. Y ahí en el capítulo 2 de los Hechos, vemos cuando el Espíritu Santo viene sobre todo, hubo un estruendo grande. Pero el milagro no fue el estruendo, ni el humo, ni aquellas cosas, sino que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otro idioma. Comenzaron a hablar en idiomas celestiales y en idiomas terrenales, porque la Biblia me dice bien claro que en aquel lugar habían partos, medos,
elamitas, de Mesopotamia, de Cirene, del Ponto, de Panfilia, de Frigia, de África, de Etiopía. Dice que de todos aquellos lugares, o sea, lo que abarcaba el Imperio Romano, habían ido a Jerusalén a adorar a Dios porque el día del Pentecostés. Que a partir de hoy se va a cuenta hasta el día del Pentecostés. Y lo más grande fue cuando Pedro se paró, se detuvo y empezó a meditar en todo lo que estaba aconteciendo. Y muchas personas, bueno, ¿qué es esto? ¿Borrachos? ¿Estas personas están ebrios? ¿Estas personas han tomado? Y Pedro dijo, no, Señor mío, apenas es las 9 de la mañana. Esto que ha ocurrido aquí es la manifestación del Espíritu Santo, es lo que está escrito en el libro de Joel, capítulo 2, versículo número 28, donde dice que en los postreros días, dice Dios, voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Entonces, eso es lo que, el milagro más grande que nuestro Jesús consumó, que acabó, cumplió completamente todos los sacrificios. Alguien me preguntaba hoy a mí acerca de, y le voy a decir esto para los que tienen duda, acerca de la Semana Santa. Hay muchos que tienen duda acerca de eso. ¿Puedo comer carne? Hoy es Good Friday, hoy es Viernes Santo. Usted puede comer lo que usted quiera. Jesús dijo, él dicho en palabra de él, mi Biblia la tiene en rojo, en este versículo número 30 del capítulo 19, dijo, consumado es. O sea, ya está hecho, ya está establecido, ya está cumplido. Pero no solamente, esto no se queda ahí. Yo quisiera abarcar, y el tiempo nos gana, sinceramente, nos gana porque a mí no me gusta hablar mucho, pero me gusta hablarlo compacto la palabra del Señor. Pero cuando Jesús muere, todo no se acaba ahí su espíritu desciende a las partes más bajas de la tierra, al infierno, al Hades, dice la palabra en Efesios. En el capítulo 4 dice que es esto que subió, sino que también descendió a las partes más profundas de la tierra y fue allá, dice que a buscar a la cautividad que estaba cautiva y se la llevó con él. Pero ahí hubo algo. Salmo número 24, el Salmo 24, un salmo tremendo, salmo del rey, no es del rey David, no es de Salomón, no fue hecho para nada, fue hecho para Jesús. Y ese salmo tuvo un cumplimiento exactamente este día, cuando Jesús dijo, consumado es, cuando Él murió, cuando Él tuvo su último suspiro, Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Wow. Yo me imagino en mi mente un cuadro celestial, un cuadro. ¿Saben que Jesús hubo una agonía tremenda? Una de las 7 palabras fue una palabra muy comprometedora en aquel tiempo para todos los que le servían, los que le seguían y los que no creían en él también, cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabatani. Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy fácil, teológicamente. Dios es luz inmensa, es santidad inmensa. En ese momento Jesús tenía que llevar todo el pecado de la tierra. Imagínense ustedes cuántos pecados existen. Desde todo, desde glotonería, adulterio, fornicaciones, hechicería, brujería, pleitos, iras, contiendas, muerte, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Millones de pecados. Pero aparte de los millones de pecados, Jesús estaba llevando en su cuerpo también todas las enfermedades del mundo. El SIDA, el cáncer, hasta el coronavirus. Lo estaba llevando Jesús allí. Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Padre en ese momento? Darle la espalda unos segundos. Y por eso que Jesús tuvo que ir solo. No tuvo ninguna ayuda, ni de ángeles, ni de querubines, ni del Padre. Solo tuvo que ir Jesús a la cruz del Calvario para demostrarle al diablo que él tenía el control. Que él era el escogido, que era el Mesías. Según hebreo, Mesías quiere decir ungido. Como se diría en hebreo, Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Ahora, murió. ¿Qué dirían los demonios? Que no son omniscientes. Los espíritus inmundos, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no solamente queda ahí, cuando Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra, al infierno, al lugar de los muertos en aquel tiempo, el Hades en griego. Cuando desciende a las partes más bajas de la tierra y ven a Jesús bajando solo, en vez de ir al Padre
En vez de ir para el cielo, ahora Jesús estaba bajando. Un día como hoy, un viernes, cuando él dijo consumado es. Cuando él entregó su espíritu, él en vez de subir, bajó. Wow, yo me imagino sinceramente que los demonios dirían, ay, este no era el Hijo de Dios, este era un farsante, este era un falso profeta, este no era ningún ungido, este era un charlatán, yo no sé cuántas cosas. Pero cuando Jesús va entrando allí a las partes más bajas del infierno o del Hades o del lugar de los muertos, en aquel tiempo se oyó una voz, se oyó un salmo, se oyó un versículo, se oyó una profecía cumplida, se oyó un clamor grande donde dijo de esta forma: ábrase en puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¡Wow! Los demonios, el diablo, todos dijeron: ¿quién es este Rey de Gloria? Y ahí, para sorpresa de ellos, los mismos ángeles, querubines, serafines, los que le servían al Señor, dijeron de esta forma: Jesucristo es el Rey de la Gloria. Es el Rey de la Gloria. Si tú puedes alabarle en su casa, donde usted esté, alábele, glorifíquele, porque Él venció a la muerte. Él rompió las cadenas de la muerte, del odio, de los demonios, de todo lo que está alrededor de nosotros. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Yo no puedo contenerme cuando yo pienso en esto. Cómo Jesús le quitó las llaves al diablo. Y cuando Adán y Eva cometen el pecado, perdieron legalmente la autoridad delante de Dios y delante de la humanidad o de los animales, todo lo que había. Y entonces pasó en manos del diablo. Ahora Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Jesús le dijo: dame eso que es mío. Y la Biblia lo dice, y lo podemos buscar, ustedes que saben Biblia, que ustedes son estudiosos. La Biblia dice bien claro en Colosenses, dice: y Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es digno de alabanza, eso es digno de glorificar a Dios en todo tiempo. Y yo pienso sinceramente que no debemos vivir en derrota, ni en miedo, ni en desconfianza, ni en eso: ay, Dios mío, que me pasa esto, y llorando, y que si el virus, que si esto me da, o si lo... Jesucristo dijo: consumado es.